El tema de la conferencia de hoy trata sobre un pintor del que tenemos una relativa representación de obras en el Prado. Es un artista que conozco bastante bien, pertenece a mi departamento, y el motivo de que hoy tengamos esta conferencia es porque hace tan solo unos 3 meses aproximadamente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte adquirió 2 pinturas por propuesta mía, con informes míos, una del pintor que nos ocupa hoy y otra de Antón Rafael Mengs. El cuadro que compró el Ministerio en diciembre, de Parell y Alcázar, es un cuadro que yo conocía de hacía mucho tiempo y es de esas pinturas que siempre pensé que podrían acabar en el Museo del Prado. Yo creo que esa es una de nuestras funciones como conservadores y se trata de un cuadro de Luis Paret y Alcázar. No es propiamente un pintor en el sentido estricto de que se dedica solo a la pintura. Este hombre tuvo una vida complicada. Fue un excelente pintor, gran dibujante, estudioso de las artes, proyectista de monumentos, proyectista de mobiliario. No tiene una vida excesivamente larga. Nace en el año de 1746. Es el año en el que muere Felipe V, el primer Borbón en el trono español, y le sucede su hijo Fernando VI, y fue un buen año de pintores, porque en 1746, en lo que concierne a España, nacieron Luis Paret y Alcázar, Ramón Valleu y Francisco de Goya y Lucientes. Fue una excelente cosecha, lo que llamaríamos una auténtica gran reserva del 46. Pero igual que Goya vivió hasta 1828, Luis Paret y Alcázar murió mucho antes. Murió en 1799. Por tanto, Luis Paret y Alcázar vive a lo largo del reinado de Fernando VI. Fernando VI tiene un reinado corto, 1746-1759, muere sin sucesión y le sustituye en el trono su hermanastro Carlos III. Fernando VI era hijo de Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya, y Carlos III era hijo de la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio. Por tanto, cuando verdaderamente Luis Paret y Alcázar desarrolla sus primeros pasos en el mundo de las artes es en el reinado de Carlos III. Y es un pintor que va a vivir en España, en Italia, en una de las posesiones españolas, Puerto Rico, por unos motivos que comentaré después, vuelve a la península ibérica y vivirá primero en Bilbao y luego en Madrid. Es un pintor muy importante, es un excelente dibujante también, es un hombre culto, probablemente tenía una cultura amplia, él creía que tenía más cultura de la que poseía en la realidad, pero es un pintor especial. Para algunos autores, historiadores del arte, le consideran el pintor más alegre de la pintura española, lo cual es una exageración, pero de todas maneras es el mejor ejemplo del espíritu del rococó en pintura. En pintura, en dibujo, en proyectos, porque es un artista muy integrado en su tiempo. Es un artista que parece como un meteoro dentro de nuestra pintura, porque no parece tener relación con ningún otro maestro. Tiene un espíritu muy independiente, tiene un aire indudablemente un poquito rebelde, pero sobre todo es un artista
genial. Es heredero de esa larga tradición europea que se inicia con Watteau y con el espíritu de las fiestas galantes. Es un pintor de escenas de género, es un pintor de imaginación y de fantasía, pero también es un cronista de su tiempo. No tiene la garra que puede tener Goya, no tiene el espíritu unitario y casi diríamos rutinario de un solo tema, como es Meléndez. Es un pintor múltiple y es un pintor que tiene una vida compleja. Aquí tenemos una pintura suya, muy bella, muy espectacular, muy interesante desde todos los puntos de vista, porque narra un baile de máscaras. Se llama el baile en máscara. Está hecho probablemente en el Teatro del Príncipe y se le da una fecha en torno a 1767. Es una pintura compleja, es una pintura más anclada en el gusto francés que en el gusto español de su tiempo. Pero Luis Paret y Alcázar es hijo de francés, procedente de la región del Delfinado. El padre, Pablo Paret, nace en una pequeña población cerca de Chambéry y se casa con una señora española nacida en Cifuentes, provincia de Guadalajara, llamada Pilar Alcázar. Probablemente vino este francés en el séquito del marqués de la Ensenada, probablemente. No se sabe mucho de los antepasados de Paret, pero sí se sabe que eran franceses por parte de padre. Y es un autor que ha sido estudiado por algunos investigadores franceses y por mí también, y por otros estudiosos españoles. Yo le dediqué en el año 91 una gran exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con una serie, por supuesto, de colaboradores, de investigadores, y quedó un gran bloque de catálogo, más bloque todavía porque está en castellano y en vasco, con lo cual siempre se duplica el tamaño que si fuera en un solo idioma. Pero ahí se pudieron ver unas cuantas obras de su mano. Al igual que a Meléndez le sucedió que trabajaron para la corte los dos, pero no fueron pintores de corte. Recibieron encargos de particulares. Eso explicaría la dispersión de su obra, que hay en muchas colecciones privadas. Y luego, siguiendo un poco con una idea que quiero siempre desarrollar en el Prado, que es cómo se han ido formando sus colecciones, pues el Prado tiene varias fases formativas desde que se abre al público en el año 1819, estamos a punto de cumplir los 200 años de la apertura del museo, y claro, el museo se abrió con los fondos inicialmente de las colecciones reales de España. Y aunque no tenemos mucha obra de Paret, lo que es cierto es que de las colecciones reales de España tenemos tan solo 4 pinturas. El resto son adquisiciones del siglo XX y la última del siglo XXI. Es decir, 4 cuadros más los que se han ido comprando posteriormente totalizan 11 pinturas. No es uno de los maestros mejor representados, pero también es cierto que Luis Paret no tiene una obra excesivamente amplia en pintura, porque él trabajó la pintura de caballete, pintó sobre tabla y sobre lienzo, pintó también sobre muro,
también hizo pinturas murales, que están in situ, en las tierras del norte de España, donde él trabajó. Dibujó mucho, y lo que sí es cierto es que en el Prado tenemos una buena colección de dibujos de Paret y Alcázar. Cuando pensé esta conferencia y puse la expresión artista también, es porque pensé que sería interesante mostrar sus dibujos. Pero luego decidí que me iba a concentrar única y exclusivamente en la pintura. Tal vez los dibujos los deje para otra ocasión. De hecho, dentro de unos días tendremos aquí, en el Museo del Prado, una exposición que procede de Londres, la colección de dibujos españoles del Museo Británico, y precisamente tenemos un dibujo vinculado a esta pintura, que es la primera de la que vamos a hablar. Porque Paret también hizo algunos dibujos para que luego fuesen grabados. Y de hecho, de esta pintura conservamos el dibujo, que está en el British Museum, conservamos la plancha que se grabó, que pertenece a la calcografía nacional. O sea que tenemos tabla, dibujo y plancha de cobre de una misma pintura. Y lo curioso es que cuando esta obra la analizamos, nos damos cuenta de que la pintó cuando solo tenía 20 años, porque está firmada y lo cuenta, y dice que la hizo con 20 años de edad. Es una obra ya bastante acabada, es una obra que casi podríamos decir una pequeña obra maestra. Él, por lo general, pintó en tamaños bastante reducidos, pero también hizo pintura mural, con lo cual la tuvo que hacer en grande, y también pintó lienzos para colecciones particulares. Su vida, como antes he dicho, es una vida complicada, porque él comienza a trabajar en la corte de Madrid, se convierte en alumno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La academia existía desde hacía muy poco tiempo. Se había inaugurado en el año 1752 y se llama de San Fernando precisamente porque el rey del momento es Fernando VII. Y él se convierte en alumno de la academia, también trabaja con dos artistas más de origen francés. Trabaja con Augustin Duflo, que es un joyero al servicio de Carlos III, un francés, y probablemente gracias al conocimiento de los trabajos de este maestro, pudo ser un artista de pulso bastante firme al estudiar diseños de joyería y amante del detalle, del pormenor, de la minuciosidad. También trabajó con otro pintor, más bien dibujante que pintor, por lo que tenemos en las colecciones españolas, que fue Charles de la Traverse. Este pintor llegó a España en el séquito del embajador de Francia y estuvo un tiempo trabajando en Madrid y, claro, traía un espíritu moderno, nuevo, del dibujo y de la pintura de Francia, pero sobre todo era un excelente dibujante. La Biblioteca Nacional tiene una buena colección de dibujos de Charles de la Traverse. Así que vemos dos maestros franceses en su formación, más la formación que recibió en la Academia de San Fernando como alumno. Y se presentó a los distintos certámenes de la Academia, existen datos sobre ello, las obras que hizo por encargo de la Academia, y él lo que ambicionaba, como todos los pintores de su tiempo, era pasar un tiempo en Roma. Había un premio, el premio de Roma, pero se lo dieron a otros artistas. La Academia pues premiaba a quien juzgaba más adecuado.
Y el joven Luis Paret, que era conocido ya por el infante don Luis, que había sido promovido al rango de arzobispo de Toledo y arzobispo de Sevilla, sin haber recibido nunca las órdenes, puesto que era el hijo menor de Felipe V y de Isabel de Farnesia, era un hombre muy exquisito, inteligente, y le protegió a Luis Paret y acudió a Roma bajo la protección del infante don Luis. Don Luis era hermano de Carlos III, como digo, el hermano menor. Y no tenemos, como es frecuente en los artistas que van a través de la institución académica a Roma, no tenemos documentación que pruebe los trabajos que hizo, pero probablemente sí recibió informaciones su protector, el infante don Luis. El infante don Luis pues, pertenecía a la corte, no era muy bien visto por las aventuras que tenía y finalmente acabaría casándose con una mujer que no era de familia real, que no era de su igual, que era María Teresa de Vallabriga, y vivió en un exilio alejado de la corte en Arenas de San Pedro. Hace poco se le ha dedicado una exposición discutible en el Palacio Real de Madrid y la exposición se llamó El infante don Luis y Goya o algo así parecido y había pues obras de Paret y de otros maestros, pero no todas estaban bien orientadas en su relación con el infante don Luis. Pero ha sido una exposición interesante, curiosa, atractiva. Y probablemente este joven pintor pues debió ser conocido en Roma y por lo que sabemos allí se dedicó no solamente a aprender pintura, sino también a estudiar lenguas clásicas. Él tenía muy a gala que conocía el griego. Nunca lo conoció del todo bien, por las inscripciones que vemos en sus obras, que son un poquito, pues, digamos, equivocadas, o están un poco equivocadas, porque han sido estudiadas por personas que conocen a fondo las lenguas clásicas y han visto pues, que había bastantes errores. Bueno, había un poquitín, vamos a decir una palabra que no es de las más elegantes, pero que sirve, había un poquito de camelo en sus inscripciones. Pero el caso es que regresa a la corte de Madrid y trabaja para el infante don Luis un tiempo y se mezcla en la vida del infante don Luis y al parecer entra en algunos de sus asuntos escabrosos. Siempre se ha dicho que Paret de Alcázar participó organizándole aventuras a don Luis. Y don Luis, pues hay que reconocer que como hermano menor de Carlos III, como infante que no tenía ningún derecho a la corona de España reinando su hermano, porque realmente el que tenía que haber sido rey de España era don Luis y no Carlos III, pero bueno, esa es una cuestión de carácter político en la cual no vamos a entrar, pero se dedicó a vivir bien. Y de hecho, pues hay una tesis doctoral muy interesante hecha sobre el infante don Luis, sus relaciones con ciertas mujeres y, al parecer, pues Paret le facilitaba las cosas. Así que, un buen día, el confesor del rey Carlos III decidió que había que poner coto a esas aventuras de un infante de la corona de España. Este personaje, al que retrató Mengs, y le tenemos en un cuadro aquí en el Museo del Prado, pues se las ingenió de modo que el pobre Paret fuera enviado al destierro. Y fue enviado al destierro a Puerto Rico. Y allí estuvo unos 3 años aproximadamente, entre 1775 y 1778, en que en ese momento Carlos III le otorgó su perdón,
pero su perdón para poder volver a la península ibérica, pero no a la corte de Madrid. Y entonces Paret marchó a Bilbao, el gran puerto del Cantábrico, con una sociedad basada en el comercio y sin artistas distinguidos. Y ahí hizo su carrera, más o menos durante 10 años. Se casó, tuvo 2 hijas, se casó con doña María de las Nieves Micaela Fourdinier, que la veremos en un retrato, y trabajó para Navarra y para las provincias vascas. Trabajó para Bilbao, trabajó para familias importantes, para iglesias, también trabajó para el consulado de Bilbao, hizo muebles, diseñó fuentes, no solamente para Bilbao, también para Pamplona. O sea, era un hombre para aquella sociedad provinciana de Bilbao y de Pamplona, pero sociedades ricas que podían permitirse el lujo de tener un artista, pues era la novedad, era el artista que había estado en la corte, el artista, debían conocer la relación que había tenido con el infante don Luis. El caso es que le encargaron bastantes obras en lienzo, diseños de muebles, diseños de fuentes, pinturas murales, pinturas en lienzo, bóvedas. Trabajó para varias iglesias de Navarra y de las tierras vascas y finalmente fue perdonado por Carlos III prácticamente al final del reinado y pudo volver a la corte de Madrid. Cuando volvió a la corte de Madrid, pues pidió ingresar en la Academia de San Fernando, de hecho lo consiguió, se convirtió en académico, recibió encargos para pintar los puertos del norte de España, que conocía muy bien. Tenemos gracias a él unas vistas preciosas del siglo XVIII, pues de Bilbao, del Arenal de Bilbao, de San Sebastián, de Pasajes, de varios sitios. Hizo unas pinturas muy bellas, de Bermeo también, que están repartidas por colecciones extranjeras y por colecciones españolas e incluso por el propio Museo de Bilbao, que tiene una bella colección de obras suyas, de ahí que yo hiciese aquella exposición en el año 91, y trabajó junto a los pintores de la Academia de San Fernando de la época, pues Goya, Maella, Los Valleu, etc. Y como era un hombre culto, pues tuvo una biblioteca importante, tuvo unas colecciones de grabados bastante notables que le sirvieron probablemente para formarse también, sobre todo grabados franceses, y al final murió en Madrid en el año 1799. Prácticamente joven, hoy diríamos joven, pues entonces tenía 53 años. Goya vivió 82. Bueno, para hoy sería joven, para la época pues era una edad casi normal. Dejó mujer, dejó hijas. La mujer le sobrevivió muchísimos años porque murió la mujer reinando ya Isabel II y su hija también, de la que tenemos noticias, pues avanzado un poquito el reinado de Isabel II, pero él había fallecido en el año 1799. Por tanto, es una figura muy interesante para la segunda mitad del siglo XVIII en España. Nuestro siglo XVIII, desde el punto de vista de las artes, es un siglo muy complicado. La primera mitad está casi dominada en la corte por artistas extranjeros. Miquel-Ange Guas, con el cual este pintor parece que tiene alguna vinculación, no se pudieron conocer porque Guas murió
en el año 1730 y Paret nació en 1746. Pero algo de las pinturas de Guas, de su espíritu un poco de fiesta galante al modo de Watteau, se filtra en Paret. A Guas le sucedería Jean Ranc, habría pintores italianos en la corte, también vendría Louis-Michel Van Loo, pero con ninguno de ellos pudo trabajar, porque el último de ellos, Louis-Michel Van Loo, se marchó de España en 1752, cuando Paret solamente tenía 6 años de edad. Luego llegarían, bueno, estaría Flipart, estaría Latraverse, luego llegarían Mengs y llegaría Tiepolo, pero ya son los años en que, bueno, pues Paret está en la corte de Madrid, no cabe duda, marchará al exilio, pero el espíritu de Mengs, tal vez demasiado frío, no le iría a este pintor. Sí, las escenas más populares de la familia Tiepolo, probablemente, pero podemos decir que él se fijó más en las obras de pintores franceses que él conocía por el grabado, pues del tipo de Saint-Aubin o Cochin, que eran varios de los pintores que trabajaban en pequeño formato, con figuras diminutas y escenarios muy espectaculares. O sea, un ambiente que heredaba muchos conceptos de Watteau, de sus seguidores, de quienes continuaron el espíritu de la fiesta galante, los temas de carácter popular, de carácter aristocrático, las fiestas. El caso es que Paret, cuando analizamos toda su obra, pues vemos que pinta muchas y muy interesantes escenas. Hizo escenas que podían tener vinculación al teatro. Esta es una fiesta de máscaras que tiene lugar en un teatro en el año 1767 y que tuvo complicaciones posteriormente porque este cuadro se atribuyó a Mengs, se atribuyó a la plancha a Cochin, porque hay errores también que se cometen al titular las piezas, y también se pensó que esta obra había sido propiedad del infante don Luis, lo cual no es cierto, porque la primera mención que tenemos de esta pintura es en la colección del Marqués de Salamanca. La colección del Marqués de Salamanca pues es una colección que se formó durante el reinado de Isabel II. No tiene nada que ver con ese periodo. Hay confusiones en la obra de Paret que poco a poco han sido analizadas por los investigadores. Y sobre Paret han trabajado pues, personas pues, de la categoría pues, de Sánchez Cantón, María Luisa Caturla, Pardo Canalís, y el último que escribió una monografía sobre él fue José Luis Morales y Marín, que recopila muchos datos, pero no pudo seguir mucho tiempo después porque murió poco después de haber publicado este libro. Luego ha habido otros investigadores que también han trabajado y, de hecho, pues el estudio de Paret ha tenido muchos cultivadores y poco a poco se ha ido reconstruyendo su vida. Es un pintor muy interesante y yo, pues como todos, pensamos que tiene que haber más obras en colecciones privadas y bastante curiosas probablemente y mal atribuidas. Así que eso será una de las tareas o bien de mis próximos años o bien de gente mucho más joven que yo que se ocupe tanto del periodo como del artista. Así que vamos a ver algunos de los cuadros que tiene el Prado. Bueno, las pinturas todas las vamos a ver porque solamente son 11 y son bastante peculiares, bastante curiosas, y los dibujos, pues como antes dije, los tendremos que dejar para más adelante. En la próxima exposición de dibujos que vamos a tener aquí, que vienen del British Museum, pues veremos el dibujo de esta pintura, hecho para el grabado, al lado de ella, con lo cual podremos comparar bastante bien y nos haremos una idea de cómo trabajaba el pintor. El hecho de que esta obra esté firmada y fechada cuando él tiene 20 años, pues nos lleva a pensar que el cuadro se debió pintar, pues, o bien 1766 o 1767, como muy tarde, porque tenemos ese pie forzado de la fecha. Y luego todos los detalles que vemos aquí pues son extraordinariamente agradables, son muy divertidos, porque claro, ustedes ven pues una serie de personajes aquí, diminutos, simpáticos,
que están en los palcos, la gente disfrazada, todo lo que a este pintor le podía gustar para mostrarnos un ambiente de características entre aristocráticas y populares, divertido, amable, un poco al gusto de esa pintura de fiestas galantes que estuvo de moda en Francia un poquito antes. Claro, es un pintor que por las fechas de su vida está a caballo entre el siglo XVIII, con su vertiente rococó, y el comienzo del neoclasicismo. Cuando él muere, pues el pintor más espectacular que hay en Francia es David, el gran neoclásico. Cuando él muere, vemos que en Francia se ha ido dibujando una figura esencial, que es la del general Bonaparte. Va a aparecer un poder personal después de la Revolución y muy pronto se va a proclamar emperador y muy pronto se va a producir la invasión de la península ibérica por los ejércitos napoleónicos. Vamos a llegar muy pronto a 1808, a los 9 años de la muerte de Paret. Por entonces, las cortes europeas ya están un poco aterradas por la Revolución Francesa, viven con la preocupación de las grandes batallas en las que triunfa el ejército republicano francés. O sea, estamos en un proceso de transición de la edad moderna a la edad contemporánea, del siglo XVIII al siglo XIX, o sea, un periodo bisagra. Así que en Inglaterra está reinando Jorge III, de hecho él ya no reina porque está loco, es su hijo, que todavía no está declarado regente, pero que ejerce la regencia, el futuro Jorge IV. Y luego, pues vemos que en España, cuando él muere, reina Carlos IV, que 9 años después será destronado por su hijo Fernando VII. Y así veríamos un poco cómo está el resto de Europa. Una Europa preocupada por esa potencia francesa que está intrigando, que está venciendo en campo abierto, que está triunfando en Italia, y una expansión que está acaudillada por un poderoso general que a la larga pues sabemos muy bien el papel que va a tener en la historia. Pero, por tanto, podríamos decir que cuando muere Paret y Alcázar, el estilo artístico que él, no voy a decir acaudillaba, porque nunca fue una figura puntera en ese sentido, pero el estilo artístico en el que él se desenvolvía había caído ya pues casi en un proceso de descrédito, puesto que triunfaba el neoclasicismo, y él era más bien un pintor del rococó. Aunque estudió el neoclasicismo, no cabe duda, pero estaba más dentro de un campo que había periclitado, dentro de un campo que había caído ya, que había pasado de moda, vamos a decirlo claramente. Pero hoy en día, cuando analizamos sus obras, pues nos damos cuenta de que es un pintor alegre, divertido, chispeante, exquisito, refinadísimo, con un toque de pincel sorprendente y que en algunos casos pues nos llama la atención hasta qué punto consigue en cuadros de un tamaño diminuto, próximo a la miniatura, una monumentalidad y un carácter grandioso que nos sorprende. Así que, visto este cuadro, que es muy interesante, vamos a pasar al siguiente, que es bastante especial. Este cuadro tiene una historia pues muy difícil, porque realmente yo no estoy muy de acuerdo en que esta historia sea auténtica, por un motivo, porque según los informes que tenemos en el Prado, al parecer este cuadro estuvo en el Palacio de Gatchina. Gatchina es un palacio propio de los alrededores de San Petersburgo. Es un palacio en el que sobre todo residió Alejandro III, el padre del último zar, Nicolás II. Pero la primera mención que tenemos de este cuadro es del año 1913, que pertenecía
a la colección Van Diemen de Berlín. Luego dicen que pasó al Palacio de Gatchina. Todavía el zar Nicolás II compró pinturas en ese proceso anterior a la Primera Guerra Mundial. Saben ustedes que la monarquía, el sistema zarista en Rusia se desploma en el año 1917, pero todavía en 1914 algunos cuadros llegaron a las colecciones imperiales rusas. Bueno, no sabemos cómo, pero hay un dato que dice que este cuadro estuvo en uno de los palacios imperiales de los alrededores de San Petersburgo. Posteriormente pertenece al anticuario Apolinar Sánchez. Apolinar Sánchez estaba muy cerquita del Prado, en la calle de Santa Catalina. Ahí tenía su tienda, era un anticuario buenísimo. Y este cuadro pues, fue comprado por el Patronato del Prado en el año 1933, en plena Segunda República, con rentas del legado del conde de Cartagena. Para algunos autores, la pintura sería de 1788, puesto que presenta a un Carlos III cenando en un salón del Palacio Real de Madrid y, según Gaya Nuño, dice que se le ve tan anciano que sería del año de su muerte. Probablemente no, probablemente es un cuadro anterior a la marcha a Puerto Rico de Parella Alcázar, es decir, sería un cuadro de 1770. Aparece Carlos III en un salón imaginario del Palacio Real de Madrid. Imaginario porque se sabía que o bien comía o cenaba en la antecámara o en el salón de Gasparini, y aquí lo que vemos pues, no se asocia para nada a la decoración del salón de Gasparini, que es uno de los más suntuosos del Palacio Real. El rey comía y cenaba solo, era viudo desde el año 1760, en que había muerto su esposa a poco de llegar a España, y por tanto pues están los cortesanos que van trayendo viandas, que van trayendo de todo, y también están los perros. Hay algunos datos muy graciosos que narra un biógrafo de Carlos III, el conde de Fernán Núñez, y cuenta: se ponía siempre un gran plato de rosquillas cubiertas de azúcar y un plato de fricasé alrededor del cual había pan. A la mitad de la cena venían los perros de caza como tantas furias y era preciso estar en guardia para que no se metiesen entre las piernas e hiciesen dar a uno la vuelta a la redonda, como le sucedió al marqués de la Torrecilla, padre, mayordomo de Semana, hombre flaco y débil que quedó montado en uno de los perros grandes llamado Melampo, que si no le tienen, le vuelca. Se abalanzaban a la mesa y el rey le daba el pan que había alrededor del fricasé y después entregaba el gran plato de rosquillas al marqués de Villadarias, capitán supernumerario de guardias de corps, que apoyado contra otra mesa, para que no se le llevasen los perros por delante, claro, lo repartía a la turba canina, la cual contenía a don Francisco Churo, jefe de guardarropa, antiguo criado del rey, con un látigo que tenía ese fin. Otra cosa muy singular había en la cena, y era que después que el rey comía el huevo que ponía en la huevera alta de las antiguas, en forma de cáliz, bueno, ya cuenta unas historias de cómo se comía el rey el huevo pasado por agua, que son bastante curiosas. El caso es que aquí, pues, el canon de los personajes es un poquito alargado. Algo que hace mucho Paret, como todos estos pintores, es que reduce mucho el canon de las figuras y enaltece el entorno, con lo cual las figuras resultan pequeñas y el entorno resulta colosal, espectacular, que no lo es tanto si hoy en día analizamos las salas del Palacio Real de Madrid. Pero como Paret no era pintor de la corte, no debía tener muchas ocasiones para poder ver cómo era el Palacio Real por dentro. Y entonces, entre lo que él pudo ver alguna vez y lo que le contaban, pues se imaginó todo esto. Entonces, pues estos salones aparecen pues, con tapices o con cuadros y él se los imagina, pero realmente este ambiente, con ser muy espectacular y muy chispeante y muy simpático y muy colorista y muy rico en elementos decorativos, pues no se corresponde con una realidad exacta, pero sí es
el correspondiente a la cena del rey. ¿Qué tamaño tiene el cuadro? Pues este cuadro tiene 50 centímetros de altura por 64, o sea, bastante pequeño. El anterior también era muy pequeño. En cambio, el siguiente que vamos a ver es mucho más grande. Este cuadro se le llama Las parejas reales. Este cuadro estaba en las colecciones reales, este sí. Los dos anteriores son cuadros que, como les he dicho, se compraron. Este no, este procedía de las colecciones reales porque lo que narra aquí es una fiesta regia en el Palacio de Aranjuez. Procede de las colecciones reales. En 1818 se encontraba en el Real Palacio de Aranjuez, donde aparece en el inventario del Real Sitio, citado de este modo: las parejas que se ejecutaban delante del Palacio de Aranjuez, de 4 varas y media de ancho y 3 de alto, de pared. Entonces, este está firmado Ludovicus Paret et Alcázar Pinsit a 1770. Y además es que se conoce muy bien cómo fue esta ceremonia de las parejas reales, que estuvo presidida por el rey Carlos III, teniendo a su lado a la princesa de Asturias, María Luisa de Parma, mientras que los que evolucionaban en esta ceremonia, que era como un carrusel muy espectacular, pues eran el príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, el infante, su hermano, el infante don Gabriel de Borbón, y también el infante don Luis, el hermano del rey. Tanto es así que a don Luis le gustó mucho este cuadro de pared y encargó otro idéntico. Y ese otro cuadro hoy en día está en una colección particular madrileña, puesto que este cuadro, por una serie de circunstancias, salió al extranjero y fue comprado precisamente por el padre del coleccionista actual. O sea, este cuadro está en una casa del Paseo de la Castellana. Y no voy a decir de quién es, pero este cuadro, bueno, la copia, ha figurado en la exposición del Palacio Real. Entonces, la escena recoge la fiesta hípica celebrada el 6 de junio de 1770 en el Real Sitio de Aranjuez y concretamente en la plazuela del Palacio en el lado del mediodía. El festejo comenzó a las 9:30 de la mañana y a este acontecimiento prestó su espectacular concurso una banda de música y un coro que están situados en unos tabladillos aquí. Y luego, mientras tanto, pues están evolucionando todas las parejas, los príncipes, los grandes aristócratas, los miembros de la corte, y luego delante Paret pintó pues un conjunto de figuras pues muy menudas, graciosas, pues los espectadores, la vida diaria de cualquier ceremonia pública de la corte a la cual iba el público. Llegaba gente desde Madrid, iba el público que vivía en Aranjuez, era un real sitio y, por tanto, pues todas estas fiestas tenían mucha gracia. Por supuesto, Paret fue un excelente pintor de temas de la naturaleza, albergaba sus composiciones en magníficos paisajes. Aquí tenemos pues todas estas frondas propias de los alrededores de Aranjuez. Ya saben ustedes que Aranjuez se alza en la Vega del Tajo y, por tanto, tiene una vegetación bastante exuberante. Pues bien, esta pintura es bastante grande, porque antes les he dado las dimensiones, pero tiene 2,32 metros de altura por 3,65. Está expuesta en las salas del siglo XVIII español, en el museo, y ocupa todo un lienzo de pared. Ahí es donde se encuentra el cuadro. Todo el que quiera verlo pues puede darse un paseo por las salas del 18 y poderlo contemplar. Porque la verdad es que Paret siempre agrada mucho por la categoría de sus colores, la riqueza de sus pequeños detalles, ese carácter alegre, divertido, armonioso, pues de la España del Rococó, de una España que por entonces estaba considerada gran potencia, es la época que llamaríamos alegre y confiada, entre comillas, del reinado de Carlos III,
que poco tiene que ver con las tragedias que se desarrollaron a lo largo del reinado de Carlos IV, que acabó con el destronamiento del rey, la proclamación de Fernando VII y la invasión francesa, o sea, muy distinto. Carlos III reinó desde 1759 hasta 1788. Fue un reinado largo para lo que es la historia de España de este siglo, no tan largo como el de su padre Felipe V, que duró 46 años, pero un reinado considerablemente largo. Él venía de reinar en Nápoles ya, con lo cual fue un monarca que primero fue duque de Parma, posteriormente rey de Nápoles y finalmente rey de las Españas. Y aquí pues aparece en el lateral, al pie de la fachada del palacio, y ahí está rodeado de los miembros de la corte y con la princesa de Asturias. Se podrían seguir contando muchas cosas, pero yo tengo que ceñirme al tiempo del que dispongo. Y luego la siguiente pintura, que ha viajado bastante porque ha ido a muchas exposiciones, es una pintura que procede de la Galería Hallsborough de Londres y estaba clasificada inicialmente como escuela italiana. Fue adjudicada por Javier de Salas, director de este museo, un tiempo, que advirtió la filiación española de la obra, tanto por las vestimentas de los personajes como por la escena de una corrida de toros que aparece colgada en la pared. ¿Qué es esto? ¿Un ensayo de comedia, un momento de descanso? ¿Es un camerino de un teatro o se trata de una comedia montada por miembros de la clase social más poderosa, es decir, por artistas que ocasionalmente hacían teatro en la alta sociedad? No lo sabemos porque no hay muchos datos. El caso es que aquí hay una mezcla de personas vestidas a la moda de la época, personas que van vestidas con trajes de época, es decir, del siglo anterior, y luego en el Museo Lázaro Galdiano hay una preciosa pieza de pared de alcázar que se llama La tienda del anticuario, en la cual hay una dama vestida con la misma toca que lleva la dama que aparece aquí, levemente a la derecha de la composición, casi bajo la lámpara, lo cual la identifica bastante bien. Es cierto que los personajes se parecen mucho a los que hay en este cuadro del Museo Lázaro Galdiano y en uno que lamentablemente está muy lejos de España. Pertenece al Museo de Bellas Artes de La Habana y es un bellísimo cuadro que muestra cómo era la Puerta del Sol en el siglo XVIII, cuando en la Puerta del Sol se alzaba una iglesia monumental que era la Iglesia del Buen Suceso, que luego sería trasladada la iglesia, la parroquia, a la calle de la Princesa, un edificio neogótico que sería luego destruido y hoy en día hay un horroroso edificio moderno que ustedes cuando pasan por la calle de la Princesa lo ven. Pues originariamente la iglesia del Buen Suceso, muy bella, muy barroca, estaba en la Puerta del Sol. Y ese cuadro tan precioso pues pertenece a una colección que está en la isla de Cuba, es decir, la del Museo de Bellas Artes de La Habana. Pero este cuadro nos sirve muy bien para ver un poco pues, la vestimenta de la época, ver pues, cómo se vestían los caballeros, las damas, los niños. Es un cuadro francamente delicioso, muy típico del momento en que trabaja Paret. Y luego tenemos dos obritas, porque Paret pintó varios ramilletes de flores. Estos han viajado mucho. Cuando yo hice la exposición de los bodegones y floreros de la colección del Prado, que estuvo recorriendo España desde 2008 a 2011, estuvo en Zaragoza, en Santa Cruz de Tenerife, en La Coruña, en Valladolid, en Murcia y en Alcoy. Fue una exposición muy bonita, indudablemente, en la que mostramos muchas pinturas de nuestra colección y también algunas de las pinturas que procedían de la colección recientemente comprada, que ahora está tan en lo que llamaríamos la actualidad, que era la colección Naseiro. Se compraron 40 cuadros y hoy, si han visto ustedes un artículo en ABC, pues vienen 4 de esos cuadros, de los cuales 2 estuvieron en esa exposición y 2 no.
Ahí llevé esos 2 cuadros de Paret. Fui el comisario de la exposición y, claro, Paret pues, era excelente para colocarle entre los monumentales bodegones de Meléndez y los dramáticos bodegones de Goya y de otros maestros que seguían a Goya. Pero aquí están los floreros de Paret y Alcázar. Paret y Alcázar hace un tipo de floreros muy a la francesa. Yo les he relacionado con los cuadros de Michel, que es un pintor francés que pinta preciosos ramilletes y que hace una pintura muy agradable. La verdad es que Paret, que pinta muy bien, que pinta con mucho detalle, estos floreritos son muy pequeños, son como pequeños óvalos, siempre tenemos problemas para colgarlos, pues yo los situé entre 1775 y 1780. Tal vez estuvieron pintados en Puerto Rico o en Bilbao y se los llevó el pintor consigo. Hay otros parecidos en colecciones privadas. Y estos también fueron de las colecciones reales, porque estos los compró Carlos IV para sí y luego aparecieron ya definitivamente en las colecciones reales. Pero el tamaño que tienen pues es bastante diminuto, 39 por 37, o sea, son muy pequeñitos, pero deliciosos, porque cuando pinta Paret estas obras, pues con esta riqueza de colores, estas rosas, estas cintas azuladas, sobre todo recortándolas sobre un fondo neutro, pues casi pinta con unas calidades de gema, parecen auténticas joyas. ¿Pero por qué? Porque consigue un tratamiento esmaltado de los pétalos, les da una categoría excepcional. Aquí nos demuestra que es un gran pintor. Ya han visto ustedes que lo mismo puede hacer escenas de corte que escenas de carácter popular. Algunas escenas de carácter popular deliciosas pertenecen o a colecciones privadas o a la colección del patrimonio nacional y se encuentran en los palacios reales españoles, pero también pintó los magníficos paisajes de los puertos del Cantábrico, que están en diferentes colecciones, dentro y fuera de España. O sea que es un pintor múltiple, que se enfrenta con cualquier tipo de tema que le encargan, porque también hizo pintura religiosa y pintura religiosa que elaboró, sobre todo en el periodo en que estuvo en Bilbao. Así que estos cuadritos, que están firmados y fechados, pues deben ser de ese periodo, bien del exilio, bien de los primeros años de Bilbao. Y luego viene el cuadro que acabamos de comprar. Este cuadro es una delicia, pero este cuadro mide 19 centímetros de altura y 15 centímetros de anchura, es decir, es diminuto. Podía parecer una auténtica miniatura. Y este cuadro tiene una historia en la que yo participo. En el año 85, en enero, fui a trabajar a Estados Unidos por cuenta del Museo del Prado. En aquel momento yo tenía 2 amigos en la Embajada de España ante las Naciones Unidas, el embajador y el ministro consejero. Y almorzando en casa del ministro consejero, que era amigo mío, gran coleccionista de arte, amante sobre todo del siglo XVIII, un hombre inteligente y activo, pues le pregunté, bueno, ¿y has comprado algo nuevo? Dice, bueno, me han ofrecido una cosa, ¿quieres verla? Pues sí. Y me enseña una foto diminuta. Este cuadro, digo, ¿dónde te lo han ofrecido? Dice, en París. Está atribuido a Platzer. Platzer es un pintor alemán del siglo XVIII. Digo, sí, no es tan mal la atribución, pero no es Platzer. ¿Cuánto te piden? Me dijo la cantidad era bastante baja. Digo, cómpratelo. ¿Así? ¿Sin más? Digo, sí, tú cómpratelo y tendrás una buena obra. Pero bueno, si no es Platzer, ¿qué es? Digo, pues es Paret y Alcázar. Dice, bueno, ¿y cómo puedes decir eso a través de una foto tan pequeña y tan mala? Digo, pues muy simple. Conozco el estilo del pintor y esto es un Paret y Alcázar. Bueno, me hizo caso, se lo compró. Lo trajo a España, se limpió y aparecieron las siglas de la firma, L.P. Y bueno, pues tenía un Paret y Alcázar, mi amigo, pues qué bien. Con el tiempo este cuadro se vendió, pasó a varias colecciones y en el otoño del año pasado
lo ofreció un anticuario al Prado y yo dije, hay que comprarlo. Y se compró. Y hoy tenemos otro Paret en la colección, el que hace el número 11. ¿Qué representa el cuadro? Pues el cuadro tiene mucho encanto. Es una muchacha que está en una hamaca, pues como en un dulce abandono. La habitación está un poco desordenada, hay pequeños detalles, como de naturaleza muerta, están las botellas, ella parece que está muy relajada, un poco, pues digamos, vestida pues con cierta ligereza, y parece que ha tenido lugar aquí, y encima de esa hamaca, un encuentro galante, probablemente por la actitud de ella, en que se lo ha pasado muy bien. El cuadro representa pues un interior semipopular, con detalles elegantes, con objetos, y esta hamaca y este aire un poco cálido probablemente tiene las reminiscencias tropicales de aquel mundo que Paret conoció en su exilio en Puerto Rico. De hecho, el tiempo que estuvo Paret en Puerto Rico estuvo pintando, tuvo hasta un alumno, Campeche, que está considerado uno de los autores más importantes de Puerto Rico en el siglo XVIII, y hay algunas obras de Paret en Puerto Rico, entre ellas un precioso autorretrato en el que se le ve vestido de campesino y llevando una especie como de bastón del que cuelga pues un conjunto de plátanos con un gorro, y él va vestido de jíbaro, pero no son los jíbaros que reducen las cabezas en las selvas del Brasil, sino los jibaritos que son los campesinos de Borinquén, que es Puerto Rico. O sea, va vestido de jíbaro. Es un cuadrito delicioso, simpático, y puede que esas ideas suyas del mundo de Puerto Rico se filtrasen en las pinturas siguientes. Y entonces, pues nos hizo esta pieza sorprendentemente exótica para lo que entonces se llevaba. ¿Cuándo la pudo pintar? Probablemente en su exilio de Bilbao, entre 1782 y 1785. Bien, el retrato de su esposa, María de las Nieves Micaela Fourdinier, el apellido es francés, y la viste de una manera extraordinariamente elegante. Probablemente no tenían dinero como para que ella vistiera de este modo. Está con una caja de música, encima de la caja hay un canario, y al parecer con estas cajitas de música se enseñaba a cantar a los canarios, y tiene mucha gracia. Va vestida a la moda francesa, extraordinariamente elegante, parece como un trampantojo porque ella está como asomada a una ventana, a un gran ventanal, tiene inscripciones pues muy curiosas en griego, y la verdad es que está firmado con caracteres griegos y dice así: Luis Paret a su esposa queridísima, queriendo pintar en color, lo hizo en el año 1780 y ya el último número se ha perdido. ¿Cuándo se pudo pintar? Entre el 82 y el 85. Este cuadro fue adquirido por el Museo del Prado en 1974. Yo me acuerdo de entrar en el despacho del subdirector un día y ver este cuadrito apoyado en un pequeño sofá que había allí, y me dijo, ¿qué te parece? Digo, precioso, precioso, espero que se compre. Dice, bueno, ¿y qué fecha le darías tú? Digo, pues es la primera vez que lo veo, pero por la moda, por el peinado, pues es una fecha del centro de la última década del reinado de Luis XVI y María Antonieta, porque va vestida a esa moda francesa, y sí, va muy elegantemente vestida. Yo no sé si esta familia tenía el dinero suficiente para proporcionarse un vestido tan elegante. Probablemente él tomó la idea del vestido de algún figurín francés que se difundían por toda Europa. La moda francesa estaba a la orden del día, y entonces pues reunió pues motivos de flores, de detalles. Él era un maestro. El cuadro también es bastante pequeñito.
exactamente 37 centímetros por 28. Es decir, otra minucia. Son cuadros joya, son cuadros de una delicadeza, de un tratamiento refinadísimo. Parece mentira que pudiera hacer unas obras tan expresivas en un tamaño tan diminuto. Esta mujer le dio 2 hijas, como ya he contado, y le sobrevivió pues 35 años, porque me parece que murió en el año 1834. Fernando VII había muerto en 1833 y reinaba su hija de 4 años, que era Isabel II. No tuvo una vida muy cómoda porque no debían tener mucho dinero y cuando volvieron a la corte pues él tuvo que trabajar mucho y pidieron ayudas de todo tipo y ella se mantuvo. Luego pues también quiso pasar esas ayudas a su hija. La verdad es que sí, recibió dinero de la academia, pero luego vino la invasión francesa, dejó de percibirlo, mandó escritos, porque hay muchos documentos de la vida de esta dama pidiendo dinero, sobre todo porque vivían muy mal. Y bueno, pues ella tuvo que vender un solar que tenía, etcétera. Bueno, eso ya sería si nos metiéramos en los pequeños detalles de la vida diaria de esta familia. Pero el caso es que Paret no debiera ser un hombre que estuviera pues con bastante disposición económica como para dejar bien situada a su familia. Y aquí le tenemos a él en un curioso autorretrato. Este autorretrato pues se compró en 1986. Fue un regalo de la Asociación de Amigos del Museo del Prado al museo. Estuvo también en manos del anticuario Apolinar Sánchez, luego fue de la colección del conde de Arteche, en Las Arenas, en Bilbao. Ellos todavía en esta familia conservan otro curioso cuadro de Paret, también muy bello. Y aquí le vemos pues rodeado de un montón de elementos propios de su estudio, propios del ambiente humanístico en que él quería vivir. Aquí tenemos pues, retratos de filósofos conocidos. Él va vestido también de una manera muy elegante, va vestido como un majo a la española, pero siempre con una ropa muy exquisita, con una ropa pues, que denota por lo menos buen gusto, aunque sea una ropa inventada, porque probablemente, como digo, no tenían tantas posibilidades de poder comprar una ropa tan cara. Solamente se podía vestir así la clase alta. Y este cuadro pues, nos ilustra un poco sobre ese mundo, sobre ese ambiente y sobre todo pues, ven ustedes aquí pues, planos, mapas, libros encuadernados, dibujos, todo lo que a él le rodeaba. Él tuvo una buena biblioteca. La estudiaron varios investigadores y sabemos que tenía bastantes libros e interesantes, muchos de ellos extraídos del repertorio francés que debía dominar muy bien porque él debía tener un dominio bastante avanzado de las lenguas. Y luego esta otra pintura, que es una pintura inacabada y que muestra un lugar que tenemos a unos metros únicamente de donde nos encontramos, es la puerta del Jardín Botánico sobre el museo, sobre el Paseo del Prado. Son los 3 grandes conjuntos que hizo el arquitecto Juan de Villanueva. Juan de Villanueva proyectó el Prado, el edificio principal, y se presentó en sus planos al rey Carlos III en 1785, proyectó y construyó el observatorio astronómico y el jardín botánico. Y aquí tenemos pues como una reunión de gentes elegantes. El Paseo del Prado era la parte ilustrada de Madrid, lo que había intentado desarrollar Carlos III, enriquecer Madrid en esta zona, y se levantaron, como saben ustedes, las grandes fuentes, que hoy son uno de nuestros orgullos, incluyendo las 4 fuentes que tenemos en la esquina sur del museo. Se levantó el magnífico observatorio astronómico y el Prado, cuando se construyó, siempre tenemos que recordar que no se construyó como museo de pinturas, que se construyó como museo de ciencias naturales o de historia natural y academia de ciencias. Luego fue transformado por los franceses que invadieron Madrid en caballerizas y finalmente, cuando se decide crear un gran museo de pintura en la capital, pues Fernando VII, aconsejado por sus ministros, decide que sea el gran edificio del Prado. Comienzan las obras, se crea el museo por la documentación en la Gaceta de Madrid en 1818 y se inaugura en 1819.
pero fue inicialmente Museo de Ciencias Naturales y Academia de Ciencias, junto a Jardín Botánico y junto a Observatorio Astronómico. Y esto pues es muy agradable de ver. De este se hicieron varias versiones, una está en el Museo Lázaro Galdiano, hay otras en colecciones privadas, pero esta es la de mayor categoría. Según María Luisa Caturla, nuestra gran investigadora, pues probablemente quedó inacabado a la muerte del pintor, porque el pintor consiguió volver a Madrid, como ya he dicho, y recibió varios encargos de Carlos IV, pero murió en 1799. Es decir, que tal vez este cuadro sea el último que hizo. O lo dejó inacabado porque no encontró una solución para seguir prolongando el grupo de personas, pero aquí vemos la estructura neoclásica, el follaje, los árboles del Paseo del Prado y este aire encantador, un poquito todavía de fiesta galante, de espíritu rococó, cuando ya ha triunfado el neoclasicismo. Y por último, tenemos una obra muy especial, única en nuestra historia. Y esta sí que tuvo lugar al lado del sitio donde nos encontramos. Nos encontramos en un edificio que está levantado sobre el antiguo claustro de la iglesia de los Jerónimos de Madrid. Y este es el interior de la iglesia de los Jerónimos. O sea que a unos metros de donde estamos todos sentados tuvo lugar esta gran ceremonia. Esta es la ceremonia de la jura como príncipe de Asturias de don Fernando, el futuro Fernando VII, que jura ante la máxima autoridad de la Iglesia, el cardenal primado de Toledo, el cardenal Lorenzana, que está sentado en el trono que hay en el altar mayor, y aparecen también los reyes Carlos IV y María Luisa. Es la última visión que tenemos del interior de la iglesia de los Jerónimos y de su retablo, porque, claro, toda esta zona durante la invasión francesa fue destrozada, el viejo palacio del Buen Retiro quedó semidestruido, se arrasó la fábrica de porcelana del Buen Retiro y lo que no destruyeron los franceses lo destruyeron los ingleses en 1812. El Palacio del Buen Retiro, que era un palacio mal construido, con unos muros de ladrillo, sin cimientos en muchos lugares, pues fue saqueado, transformado en fortines para defender Madrid del este, de un posible ataque del este. Solamente se salvarían el Salón de Reinos, que es el viejo Museo del Ejército, hoy propiedad del Prado, y el Casón del Buen Retiro, Salón del Trono y Salón de Fiestas, que pertenece también al Prado, y el complejo de San Jerónimo, porque ya saben ustedes que si le llamamos Paseo del Prado es porque era el Prado de San Jerónimo. Era una propiedad de los monjes jerónimos que tenían este convento con iglesia que databa de los tiempos de los Reyes Católicos. Luego se ha alterado muchísimo. Entonces, lo que sí sabemos, por toda la información que nos dieron los periódicos de la época, es cómo se preparó la decoración del conjunto de los Jerónimos. Y para esto, que debió presenciar el propio Paret, primero hizo un magnífico dibujo que presentó al rey Carlos IV y cuando dio su anuencia al rey ya hizo la pintura. Esta pintura pertenecía a las colecciones reales, o sea que solamente de los cuadros que hemos visto hay 4 que fueron de las colecciones reales originariamente. Los 2 floreritos, las parejas reales y la jura de Fernando VII. El dibujo preparatorio para esta pintura se encuentra en el Museo del Louvre. Nunca los hemos puesto juntos. Un día habrá que hacerlo para poder ver en qué medida hizo un dibujo previo y luego lo alteró para hacer la pintura. Esta pintura, desde luego, es mucho más grande que las anteriores, puesto que mide 2,37 por 1,59 y está firmado Luis Paret y Alcázar, lo pintó año de 1791. Estuvo en el Palacio Real de Madrid, aparece en el inventario de las pinturas en 1814, pero esto es la ceremonia en la que estuvo Fernando VII como principal protagonista y los miembros de la corte. Esta ceremonia tuvo lugar el 23 de septiembre de 1789.
Y luego, en la Gaceta de Madrid, hay una larguísima descripción de cómo fue todo el protocolo de esta gran ceremonia. Lo que es cierto es que Paret demuestra que es un gran pintor. Vive ya en la corte de Madrid y puede pintarnos una escena cortesana que no tiene parangón en la historia de nuestra pintura, porque no conocemos las otras juras pintadas con tanta minuciosidad y con tanto detalle, con tanta riqueza de pormenores y con esta elegancia que nos hace ver cómo un gran templo que era gótico, ven ustedes las tracerías góticas de las bóvedas, se altera, se transforma por medio de magníficos doseles, de espléndidos cortinajes, de detalles de todo tipo para recibir una ceremonia de corte. Saben ustedes que aquí han tenido lugar unas cuantas ceremonias de corte importantísimas. Aquí la jura de Fernando VII. Luego, en el año de 1906, la boda de Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. Y en el año 1975, en el mes de noviembre, la Misa del Espíritu Santo, que fue la primera gran ceremonia pública de los reyes de España, a la que acudieron los altos dignatarios del mundo para apoyar al rey de España en su andadura a partir del momento en que se iniciaba la fase de la monarquía y la futura democracia. O sea que aquí tenemos a Paret integrado perfectamente en una escena de corte, demostrando que es un gran maestro, y no solamente por la cantidad de pequeños detalles, sino por algo al que no hemos hecho mucha referencia, porque es un poco difícil hablar de todos los detalles de esta pintura, pero esta pintura merecía solo ella una conferencia, que es la perfecta iluminación. Era un hombre que dominaba el dibujo, dominaba el cromatismo, dominaba la luz. Era un gran maestro. Dibujó, pintó, proyectó y ha pasado a la historia como uno de los artistas más importantes de nuestro siglo XVIII, Meléndez en el bodegón y Paret y Alcázar en el mundo del rococó, previos a lo que será el gran genio de Goya. Muchas gracias.